Hola, buenas. Mi nombre es Wilmer Figueroa. Soy estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras de la carrera de Radiotecnología. El día de hoy les vengo a explicar un video de la clase de Introducción a la Radiología sobre lo que es el tubo de rayos X, cuáles son sus partes del tubo de rayos X y cuáles son sus funciones de cada esa parte. Así que sin más preámbulo, lo daremos a conocer a continuación. El tubo de rayos X. El tubo de rayos X es un componente del sistema de imagen. Se encuentra en el interior de un revestimiento y por lo tanto es inaccesible. El tubo de rayos X tiene dos partes importantes que son el cátodo, tenemos lo que es el cátodo y el ánodo. Y cada uno de ellos es un electrodo y cualquier tubo con dos electrodos es un diodo. También el tubo cuenta con una estructura externa que consta de tres partes, que son un revestimiento protector, que es lo que tenemos afuera del tubo, tenemos lo que es la estructura del sustento y una estructura de carcasa o de vidrio, que sería lo que va alrededor del tubo de rayos X. Y tenemos sus estructuras internas, que como ya habíamos mencionado son el ánodo y el cátodo. Bien, a continuación conoceremos más sobre cada una de estas estructuras, tanto como estructura externa y la estructura interna del tubo de rayos X. Estructura externa. El tubo de rayos X y el revestimiento son bastante pesados, por lo tanto requieren un mecanismo de ayuda para que el técnico en radiología pueda posicionarlo. Vemos en la imagen los tres métodos principales de sustento del tubo de rayos X, que son el número 1, el A que podemos observar, es el soporte de techo, el B, soporte de suelo y el C, soporte con brazo en C. El sistema sustento de techo, este es el que se usa con más frecuencia. Consiste en dos conjuntos perpendiculares de guías colocados en el techo. Esto permite tanto el desplazamiento longitudinal como transversal del tubo de rayos X. Y el sistema de sustento suelo-techo, este sistema tiene una columna simple, con rodillos en los extremos, uno acoplado al sistema de guías colocado en el techo y otro en el sistema de guías colocado en el suelo. En este sistema, el tubo de rayos X sube y baja por la columna cuando éste rota. Y el tercer sistema que tenemos es el sistema de sustento en brazo C. Los programas de radiología angiointervencionista se equipan con frecuencia con sistemas de sustento en C. Estos sistemas están montados en el techo y proporcionan un posicionamiento del tubo de rayos X muy flexible. Luego tenemos lo que es la siguiente estructura, llamada revestimiento protector. El revestimiento protector, como podemos observar, es todo lo que nos rodea el tubo de rayos X por la parte de afuera, o sea que el tubo de rayos X está dentro de él. Aquí podemos observar de otra manera lo que es el revestimiento protector, que es toda esta franja roja alrededor del tubo de rayos X, el cual el tubo de rayos X está contenido adentro de ese revestimiento protector. El revestimiento protector, cuando se producen los rayos X, estos se emiten isotrópicamente, es decir, con la misma intensidad en todas las direcciones, pero solo se usarán aquellos rayos X emitidos en la sección especial del tubo de rayos X llamada ventana. Como podemos observar, los rayos X se emiten isotrópicamente porque salen en todas las direcciones, como pueden observar en la imagen. Pero nosotros solo necesitamos o solo saldrán lo que salen por la ventana, que la ventana la tenemos en este lado. Los rayos X emitidos desde la ventana se conocen como haz útil, que es el que nosotros vamos a utilizar.
Bien, el revestimiento protector de algunos tubos de rayos X contiene aceite, que sirve como aislante contra descargas eléctricas y como amortiguador térmico para disipar el calor. También el revestimiento protector reduce la intensidad de la radiación saliente, o llamada también radiación de fuga. Esta radiación de fuga siempre la tiene todos los tubos de rayos X, y el revestimiento protector a eso nos protege, a reducir esa intensidad de radiación innecesaria. Luego tenemos la siguiente estructura, que es la carcasa metal o de vidrio. Como podemos observar en este diagrama, la carcasa metal o de vidrio es todo lo que contiene adentro de la estructura interna del tubo de rayos X. Aquí en esta imagen podemos ver la estructura que es la carcasa metal o de vidrio que contiene el tubo de rayos X. Un tubo de rayos X es un tubo de vacío electrónico. Consiste con sus componentes contenidos en una carcasa de vidrio o de metal, que es la que podemos observar nosotros. La carcasa de vidrio está hecha de cristal Pyrex para que sea capaz de resistir el tremendo calor generado. La carcasa es como un contenedor que mantiene el vidrio dentro del tubo. Este vacío permite una producción de rayos X más eficiente y proporciona al tubo una vida de uso más larga. Los tubos con carcasas metálicas mantienen un potencial electrónico constante entre los electrones de la corriente del tubo y de la carcasa, por lo tanto tienen una vida más larga y son menos propensos a fallar. La ventana, como hablábamos anteriormente, la ventana del tubo de rayos X es un área de la carcasa de cristal o metálica, muy delgada y a través de la cual se emite el haz útil de rayos X. Como podemos observar, este es el haz útil de rayos X. Esta ventana permite la emisión máxima de rayos X con una extracción mínima. Bien, tenemos los componentes de la estructura interna que anteriormente ya habíamos mencionado, los cuales son el ánodo positivo y el cátodo negativo. El cátodo es este que vemos aquí y es la parte negativa del tubo de rayos X y tiene dos partes principales: un filamento, que lo podemos observar, y una copa focalizadora, que este va aquí mismo cerca del filamento. Bien, el filamento, este que vemos aquí, es un espiral de cable similar al que se puede encontrar en una tostadora, pero más pequeño. Un filamento de un tubo de rayos X emite electrones cuando se calienta. Podemos observar los electrones. En el momento en que una corriente a través del filamento es suficientemente alta, los electrones de las capas externas del átomo del filamento son expulsados de este. A este fenómeno se le conoce como emisión termiónica. Los filamentos son fabricados generalmente con tungsteno toreado. Este proporciona una emisión termiónica mayor que otros metales. Tenemos la siguiente parte principal de lo que es el cátodo, que es una copa focalizadora. El filamento se incrusta en una copa metálica llamada copa focalizadora, debido a que todos los electrones acelerados del cátodo al ánodo son eléctricamente negativos. El haz de electrones tiende a dispersarse por la repulsión electrostática. La copa focalizadora está cargada negativamente, por ello confina el haz de electrones a una pequeña área del ánodo. La eficacia de la copa focalizadora está determinada por su tamaño y forma, su carga, el tamaño y la forma del filamento, y por la posición del filamento en la copa focalizadora. Tenemos dos ejemplos de cómo funciona una copa focalizadora. Aquí vemos lo que es el filamento cerca de aquí. Este pequeño bobina es el filamento. En la primera imagen que vemos, sin una copa focalizadora, el haz de electrones se dispersa más allá del cátodo.
debido a la mutua repulsión electrostática entre los electrones. Como podemos observar, la dispersión que tiene de electrones. En la siguiente imagen, pues observamos lo que es ya teniendo una copa focalizadora. Con una copa focalizadora, que es esta que está aquí alrededor del filamento, que está cargada negativamente, el haz de electrones se condensa y se dirige hacia el blanco. Como podemos observar nosotros, ya aquí no se dispersan los electrones porque ya tiene una copa focalizadora. Ahora tenemos lo que es la otra estructura interna, que es la parte del ánodo. El ánodo es la parte positiva del tubo de rayos X. Hay dos tipos de ánodos: el ánodo estacionario y el ánodo rotatorio. Los tubos de rayos X con ánodo estacionario se usan en sistemas de imagen dental con rayos X, algunos sistemas portátiles y otras unidades para uso general, en las que no se requieren ni altas corrientes de tubo ni altos valores de potencia. Los tubos de rayos X de uso general emplean el ánodo rotatorio, porque deben ser capaces de producir haces de rayos X de alta intensidad en un periodo corto de tiempo. Entonces, el ánodo es la parte positiva del tubo de rayos X. Conduce electricidad, irradia calor y contiene lo que es el blanco. Como podemos observar aquí, está el blanco, esta partecita de aquí. El ánodo desempeña tres funciones en un tubo de rayos X. El tubo del ánodo es un conductor eléctrico. El ánodo proporciona soporte mecánico para el blanco y también debe ser un buen disipador térmico. La parte del blanco u objetivo llamado también, como podemos observar, es esta partecita de aquí. Es el área del ánodo golpeada por los electrones que provienen del cátodo. Podemos observar los electrones que provienen del cátodo, el cual van a dar a lo que es el blanco. En tubos con ánodo estacionario, el blanco consiste en una aleación de tungsteno incrustada en el ánodo de cobre. Y el tubo con ánodos rotatorios, el disco que rota es el blanco. Como podemos observar en estas dos imágenes. En la primera imagen tenemos lo que es un tubo de ánodo estacionario. El blanco se incrusta en el ánodo, el cual es llamado tungsteno. Y en el ánodo rotatorio, el blanco es un disco rotatorio, como podemos observar aquí, como su nombre lo he llamado, rotatorio. El tubo de rayos X con un ánodo rotatorio permite al haz de electrones interactuar con un área del blanco mucho mayor y por lo tanto el calor del ánodo no se confina en un solo punto. El ánodo se alimenta de un motor que se llama motor de inducción electromagnética. Este motor consta de dos partes o dos componentes principales, que son el estator y el rotor. El rotor es un componente con un equilibrio preciso y una fricción baja, que si se deja solo podría precisar muchos minutos para alcanzar el estado de reposo después de su uso. Luego tenemos el siguiente parte, que es llamado principio foco de línea. Es el área del blanco desde la que son emitidas los rayos X, constituyen la fuente de radiación. La radiología requiere puntos focales pequeños debido a que producen una mejor resolución espacial de la imagen. Cuando el tamaño de punto focal disminuye, el calentamiento del blanco se concentra sobre un área más pequeña, como podemos observar nosotros aquí, el cual tenemos el tamaño de punto focal, que si este tamaño de punto focal disminuye, se hace más pequeño. El calentamiento del blanco, que el blanco sería esta parte, se concentra sobre un área más pequeña. El área efectiva del blanco o tamaño de punto focal efectivo, que lo tenemos aquí, es el área proyectada sobre el paciente y el receptor de imagen.
o sea que es donde los rayos X salen esta imagen por el tubo de rayos X, por la ventana. Cuando el ángulo del blanco, como podemos observar, se hace más pequeño, este es el ángulo del blanco, se hace más pequeño, el tamaño del punto focal que tenemos aquí, este también se va a hacer más pequeño. Y esto pues nos ayuda a obtener una mejor resolución para nuestra imagen. Bueno, y esto ha sido todo. Espero y les haya gustado. Y muchas gracias.